El médico neumólogo Alejandro Marín Castañeda explicó que tanto la gripe o resfriado común como la influenza y el COVID son virus, y aunque en el inicio los tres se pueden manifestar de manera similar, será la tos y la ausencia de moco lo que definirá el tipo de virus contraído. Un dato muy pivote a diferenciar de COVID contra un resfriado común viene siendo la congestión nasal. Los pacientes con resfriado común por lo regular tienen moco. Su síntoma inicial puede ser un moco que va a ser muy incómodo. El paciente tiene que andarse sonando, el paciente tiene que andarse tallando sus narices, empiezan con un tipo de irritación a nivel de la vía aérea superior. A diferencia de los pacientes que tienen COVID, ellos van a tener síntomas más generales, síntomas de dolor articular. Yo antes les ponía un ejemplo cuando veía pacientes con influenza, que les decía, es como si tuvieras un dengue. Hablo de dengue porque la población está muy familiarizada en eso. Fiebre, dolor articular, malestar general y aparte hay mocos. Bueno, ¿qué pasa en COVID? Es como si tuvieras un dengue, pero en este caso no tienes moco. Va a predominar molestias en la garganta y una tos seca que se va a volver incoercible, que va a ser tos en accesos. Explicó que los pacientes que acuden normalmente a atención hospitalaria son aquellos que presentan un síntoma extra o pacientes que padecen alergias o asma. La gran mayoría lleva ya 5 días con el padecimiento, dadas las características similares al resfriado, y es la falta de aire el síntoma detonante que los conduce al hospital. La tos puede presentarse en ambos. La tos productiva es más común en influenza, la tos seca es más común en coronavirus. Sensación de dolores articulares pueden tener los dos, muy relacionado con el proceso infeccioso o el proceso inflamatorio, pero llama mucho la atención ese detalle. Cuando nosotros vemos los datos que se publican o solo se basan mucho en los pacientes que sí llegan a un hospital, pero ¿qué pasa con todos los pacientes que solo se diagnosticaron y se dieron un manejo ambulatorio? No se llevan un registro completamente. Entonces, cuando yo veo una gráfica o un paciente o algún otro médico quiere interpretar una gráfica, tiene que tener mucho cuidado porque está interpretando pacientes graves. Y el paciente no grave que va a contagiar a alguien que se pueda poner de gravedad, ese paciente puede tener síntomas muy similares a un resfriado común. Se recuerda a la ciudadanía que si tiene dudas sobre los síntomas que presenta, puede comunicarse al número telefónico 800 de salud, donde le brindarán asesoría al respecto. Para Noticias 12.1, Edgar Torres Velázquez.